Al día siguiente, el observador se hallaba delante del apartamento de Konrad Paul Kuhau, un alemán del este de apariencia inofensiva, un viejecito con bigote y gafas gruesas de bibliotecario. Vivía en Ditzingen, una pequeña ciudad no muy lejos de Stuttgart. Nadie entre sus vecinos hubiese dicho que era alguien especial, mucho menos alguien obsesionado con Adolf Hitler. Su padre, un hombre de orígenes humildes, le había inculcado desde niño el amor hacia el nacionalsocialismo, mas la temprana muerte del progenitor había conducido a su familia a la pobreza. Se convirtió en un ratero más de los bajos fondos de la región de Baden-Württemberg. Durante una estancia en prisión, pudo constatar que la cárcel está llena, no de criminales, sino de tontos que se dejan atrapar por la justicia. Así que se tomó la decisión de dejar de ser un tonto, que no un criminal, y prosiguió su carrera lejos de la mirada coercitiva de las autoridades. A principios de 1970, se le ocurrió la idea de hacer de su interés por el nazismo una forma de negocio. Descubrió que había un amplio mercado de compradores para los artículos vinculados al Tercer Reich. Los años ociosos de lecturas entre barrotes y una inteligencia natural le habían convertido sin saberlo en un erudito. Pocas personas sabían más de los jerarcas que rodeaban al Führer, ni de sus ejércitos. Le fue fácil producir notables, casi perfectas, imitaciones de los artículos originales, documentos oficiales, cartas, pasaportes y un largo catálogo de escritos. Aquello le alejó de forma definitiva de la sombra de la pobreza. En la época en que Otto Weiler vino a visitarle, se había comprado un apartamento y vivía cómodamente de sus imposturas. Pero Kuhau no era feliz. Pensaba que había venido a este mundo para algo más grande que ser un falsificador de poca monta, o de mucha, a decir verdad. Los hados tenían sus propios planes al respecto y propiciaron que su camino se cruzara con un periodista llamado Gerd Heitmann, un tipo estirado, siempre con traje de buen corte, que peinaba de forma artística su media melena para disimular una prematura calvicie. El periodista, también aficionado con el fallido imperio de la esvástica, se había comprado el Karin II, el barco particular de Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe y orando a mano derecha de Hitler. Allí daba fiestas para antiguos líderes nazis, entre los que se incluían la señora Eda, viuda del gran Hermann. En una de esas fiestas conoció a un supuesto experto en objetos nazis llamado Konrad Kuhau, que fue quien le habló por primera vez de los diálogos de Hitler. Tengo el primero de esos diarios, le reveló en secreto. ¿Hay más de uno?, se sorprendió Heitmann. Son 36, le confesó su nuevo amigo, luego de un instante en el que pareció estar grabando alguna cosa. ¿Tantos? El Führer trabajaba en sus memorias todos los días, sin falta. Era su legado para la posteridad. 36. Una cifra increíble. Quien pudiera hacerse con una colección semejante se convertiría en un hombre rico. Podría venderla a los diarios creando una expectación que duraría una década al menos. Luego vendría la publicación en papel y miles, no, millones de ejemplares vendidos. Estaban ante la mismísima gallina de los huevos de oro. Heitmann consiguió que su amigo le permitiese consultar el primero de aquellos tomos, en cuyo lomo podían leerse todavía en versalita las letras AH de Adolf Hitler. Durante las siguientes semanas, Heitmann negoció con altos ejecutivos del semanario en el que trabajaba, el Stern, la multinacional de la comunicación a la que pertenecía, la Bertelsmann. Pero había mucho dinero en juego y quiso que un profesional le ayudase en la transacción definitiva, alguien capaz de enfrentarse a problemas inesperados en caso de que surgiesen, alguien capaz de usar sus neuronas, pero también la fuerza o la destreza en caso de que se necesitasen. Porque Heitmann no era un hombre de acción. Quería ser millonario, sí, pero esperaba alcanzar aquella meta sentado en un cómodo sillón, que otros corriesen riesgos en su nombre. Entonces entró en juego Otto Weiler, conocido observador, investigador sin escrúpulos aparentes y, en el seno de aquella nueva empresa, intermediario a comisión. La misión de Weiler era tan sencilla como decisiva. Debía contactar a Kuhau y seguir los diálogos de Hitler al mejor precio posible.
En caso de que las cosas se torciesen, debía soslayar cualquier peligro y sentarse en lo único que importaba, los diarios. En las órdenes que había recibido no se incluía que averiguase si eran verdaderos o falsos. Heitman y sus jefes estaban convencidos de su autenticidad. Les preocupaban mucho más los derechos legales que la familia de Hitler pudiera aún poseer respecto a los escritos del Führer. Por ello firmaron un contrato de exclusividad con su hermana pequeña, Paula Hitler, y otros miembros de la familia. Había que cubrirse las espaldas. Y así, con las espaldas cubiertas, actuó Otto a su encuentro con el nostálgico del nazismo Konrad Paul Kuchau. Mostró un gesto amigable, bebió su vino barato y le escuchó hablar de los maravillosos tiempos en que Adolf era el dueño del mundo. Pero Otto había conocido de verdad, en sus carnes, los negros años del nazismo, y pensaba que el tiempo que Hitler fue dueño del mundo fue el peor y el más terrible de la historia de la humanidad. Él, que había servido en la SS, no era para nada un nostálgico del nazismo. Odió en secreto a Kuchau nada más verlo, pero ello no obstaculizó sus dotes de observación. En realidad, las agudizó. Estamos dispuestos a ofrecer una elevada suma de dinero por el conjunto de los diarios, dijo Weyler, después de tomar asiento en un sillón de cuero de la casa de Kuchau. El falsificador removió inquieto su bigote y se rascó el cuello. Otto, profundo observador del alma humana, comprendió que los diarios o bien no existían o no estaban en su poder. En los últimos momentos del Tercer Reich, cuando Hitler resistía en el búnker de la Cancillería, un grupo de hombres de plena confianza cargaron sus papeles personales en un camión. Debían enviarse a un sitio seguro, lejos de los rusos y de los aliados, que estaban centrando su pinza en torno a un Berlín agonizante. Entre aquellos papeles se hallaban los diarios de Hitler, que él había ido redactando durante años para que los alemanes del futuro pudiesen conocer sus pensamientos más íntimos e infiriera a partir de ellos el porqué de su grandeza. Pero el avión Junkers 353 del mayor Friedrich Gundolf, más conocido como Goldfinger, fue atacado por aviones enemigos y se estrelló cerca del pueblo alemán Wonnersdorf. Se cuenta que cuando el Führer supo lo sucedido, soltó un aullido y dijo: «Ha sido una catástrofe, no solo para mí, sino para la posteridad». Los diarios de Hitler habían ardido para siempre. ¿O no? Porque de alguna manera aquel tesoro, al menos una parte, había sobrevivido. Eso afirmaba Kuchau. «Uno de mis hermanos es general de la división en la República Democrática Alemana», explicó entonces el falsificador. «Es él quien me trajo el primer libro del tesoro de Goldfinger, pero solo puede conseguir uno cada cierto tiempo. Es difícil sacar cosas a través del muro de Berlín, como usted bien sabe», añadió. Weyler apretó los labios, porque lo que sí sabía era que los 4 hermanos de Kuchau no habían tenido mucha suerte en la vida. Eran, como él, ladrones o aspirantes a hacerlo. La mayoría estaban en prisión. No había militares de alta graduación ni mucho menos generales en la familia de aquel hombre. «¿Cuánto querría por todos los diarios?», preguntó el observador. «Al menos 5 millones de marcos». Otto negó con la cabeza, componiendo una mueca que parecía decir a su interlocutor que se había vuelto loco. «No, para nada, amigo mío». En realidad, el observador calculaba su porcentaje, que era una 10ª parte de lo que escatimase para Heitman, que pretendía engañar tanto a Kuchau como a sus jefes. El periodista disponía de 9 millones de marcos y finalmente la transacción se cerró en 3. La parte de Weyland era el 10% de los 6 millones de marcos que se habían ahorrado. 600.000 marcos, una fortuna para tan poco trabajo. «Ha sido un placer hacer negocios con usted», dijo Otto al despedirse en la puerta del falsificador. «El placer ha sido mío», repuso Kuchau, feliz de tener 3 millones de marcos e ignorando que podría haberle sacado el triple de esa cifra. Otto Weyler se alejó calle abajo silbando una vieja canción alemana que le recordaba a su niñez en San Valentín. Entonces se detuvo en seco. Sentía una presión en la nuca y un nudo en la boca del estómago. Algo no estaba bien en su interior. Pronto reconoció qué sensación era aquella. Sus dotes de observación no habían sido satisfechas.